Hola a todos viajeros, bienvenidos a nuestro canal de aventuras y guías de viajes. Hoy vamos a hablar de uno de los caminos más famosos del mundo, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no es solo una ruta de senderismo, es una experiencia única llena de historia, cultura y espiritualidad. El Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que conducen a la ciudad de Santiago de Compostela en Galicia. Aquí, según la tradición, se encuentra la tumba del apóstol Santiago, también conocido como Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesús. La historia del Camino de Santiago está envuelta en leyendas y hechos históricos. Se dice que tras la muerte del apóstol Santiago, sus discípulos llevaron su cuerpo en barco desde Jerusalén hasta la costa de Galicia. Allí los restos fueron enterrados en lo que ahora conocemos como Santiago de Compostela. Durante siglos esta tumba se perdió hasta que en el año 813 un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber visto una estrella brillante que lo guió hasta los restos del apóstol. Este evento fue considerado un milagro y el rey Alfonso II de Asturias ordenó la construcción de una iglesia en el sitio, marcando el inicio del peregrinaje al lugar santo. A partir del siglo XI, el Camino de Santiago se convirtió en una de las principales rutas de peregrinación del mundo cristiano junto con Jerusalén y Roma. Miles de peregrinos de toda Europa viajaban a pie, a caballo o en carreta, atravesando paisajes diversos y enfrentando innumerables desafíos con el fin de rendirle homenaje. Las rutas se enriquecieron con iglesias, monasterios y hospedajes construidos para atender a los peregrinos. Este flujo constante de viajeros impulsó el intercambio cultural y económico a lo largo del camino. En los siglos XVII y XVIII el número de peregrinos disminuyó debido a diversas circunstancias como la guerra, epidemias y cambios sociales, pero en el siglo XX se produjo un renacimiento del interés por el camino, impulsado por iniciativas tanto religiosas como turísticas. Hoy en día, el Camino de Santiago es recorrido por miles de personas de todas las edades y nacionalidades, cada una con sus propias motivaciones, ya sean espirituales, culturales o personales. El Camino de Santiago es popular por muchas razones. Es una experiencia espiritual y religiosa para muchos, una oportunidad para reflexionar, desconectar de la rutina diaria y conectarse con uno mismo. Muchos peregrinos encuentran una gran paz y claridad durante el camino. Es una aventura cultural. A lo largo del camino, los peregrinos pueden disfrutar de la rica historia, la arquitectura impresionante y no olvidemos la comida deliciosa y la oportunidad de probar la gastronomía local en cada parada. El sentido de comunidad es increíble. A lo largo de él se conectan personas de distintas partes del mundo, cada una con su propia historia y su motivo para caminar. Pero además es una excelente manera de hacer ejercicio a través de sus espectaculares paisajes, desde montañas y bosques hasta valles y playas. Cada etapa del Camino de Santiago ofrece vistas inolvidables. Existen varias rutas que llevan a Santiago de Compostela. Las más populares son el Camino francés, que es la ruta más tradicional y transitada, que comienza en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, el Camino portugués, que atraviesa bellos paisajes lusitanos, el Camino del Norte, una ruta costera que ofrece vistas espectaculares del mar Cantábrico, y el Camino primitivo, que es la ruta más antigua, que sigue el camino original de Alfonso II desde Oviedo. Si estás pensando en hacer el camino, aquí te dejo algunos consejos que te pueden ser de utilidad. Planifica bien tu ruta, decidí cuáles van a ser las rutas del camino que quieres hacer y planifica tu itinerario. Lleva un equipo adecuado, un buen par de botas de senderismo, ropa cómoda y una mochila ligera son esenciales. Prepárate físicamente. Caminar largas distancias puede ser muy desafiante, así que asegúrate de estar en buena forma. Disfruta del viaje, no te apures y disfruta cada momento y cada paso del camino. El Camino de Santiago es mucho más que un simple viaje, es una experiencia que te cambia y te enriquece de muchas maneras. Esperamos que este video te inspire a considerar esta increíble aventura. Nos encantaría escuchar tus experiencias o tus planes futuros para hacer este camino en los comentarios.
No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, viajeros, y buen camino.